eh, en Lucas capítulo 7, verso 8. Lucas capítulo 7, verso 8. Es importante anotar que toda autoridad humana actúa bajo la delegación de la autoridad divina. Cualquiera que sea esa autoridad gubernamental, familiar o eclesiástica, actúa bajo la delegación de la máxima autoridad que es Dios. Lucas 7, 8, vamos a ubicarnos allí. Dice la escritura: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios sea la gloria. Otra versión, la palabra dice: porque yo también estoy sujeto a la autoridad de mis superiores, y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos le digo vete, va, y si le digo a otro ven, viene, y si a mi asistente le digo haz esto, lo hace. No voy a predicar sobre este pasaje, solo quiero rescatar o resaltar estas palabras del centurión romano. Ustedes recordarán que son palabras que él envía diciendo al Señor cuando supo que Jesús iría a su casa para sanar un siervo enfermo que este hombre tenía. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y luego es cuando él le dice las palabras que leímos, las cuales muestran que este militar tenía muy claro el principio de sujeción a la autoridad, la cual regía el imperio romano al que él pertenecía, pero que de alguna manera este hombre sabía que también el reino de Dios funcionaba así. Y otra cosa que parece el hombre saber es que Jesús, gracias, a quien él dirige estas palabras, él de alguna manera sabe que este Jesús era la máxima autoridad, y a quien incluso las enfermedades estaban dispuestas a obedecerle como si fueran siervos que reciben órdenes de un superior. Es ante esas palabras que el Señor reconoce la fe de este hombre y le concede el milagro. Pero sin embargo, la tendencia natural de los hijos del primer Adán, del Adán caído, es a no sujetarse. Hay una resistencia a la sujeción, una rebeldía natural en los seres humanos, pero debemos recordar que la sujeción nos trae beneficios, ¿verdad? Nos conviene sujetarnos a las autoridades. Yo ahora venía aquí por una de las vías y manejando normal, y de repente un hombrecito se paró allí y me hizo así. Y yo me tuve que detener. Claro, el hombrecito tenía un kepis, una camisa azul clara, un pantalón azul oscuro y unas insignias aquí. Yo no me paré por causa del hombrecito, me detuve por causa de la autoridad que él representa. Porque tenemos que, ¿cuál es el tema? Sujetarnos a las autoridades. ¿Y sabe que me convenía detenerme? Porque si no me detengo con todo y que soy pastor, pues me hubiese costado, ¿cuánto más o menos? No, pero es que yo soy un hombre de Dios y yo tengo que llegar al culto a la central. Hágame el favor y se retira. No, tengo que sujetarme, porque el no sujetarme me hubiese tenido que pagar en dinero. Y no, por ahora no quería hacer eso.
Entonces, nos conviene sujetarnos, trae beneficios. En primer lugar, nos conviene sujetarnos a la máxima y soberana autoridad que es Cristo el Señor, ¿verdad? Estar sujetos a Él, o en palabras del mismo Señor sería: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad, ¿qué? Mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando el Señor? La figura usada por el Señor era muy conocida en ese tiempo, no mucho en el tiempo nuestro. Como esa era una cultura básicamente agrícola, era fácil entender la ilustración que el Señor coloca, y es que cuando se quería amansar, esa es la palabra, amansar o volver manso a un buey joven e inexperto, que tenía muchos bríos, ¿sí? Pero que no los controlaba. En otras palabras, ese buey joven, y esto no va para los jóvenes, sino que estoy hablando de un buey joven. Ese buey joven era muy alborotado y alebrestado. Entonces había que amansarlo, volverlo manso, había que amansarlo. Entonces la forma de amansarlo era a ese buey joven no le gustaba estar sujeto, le gustaba andar libremente. Entonces, para amansarlo, lo sujetaban a través del yugo a un buey más fuerte y más experimentado. El yugo, como algunos de ustedes saben, era un artefacto de madera que unía a los dos bueyes, ¿sí? Por su cerviz, la parte superior del cuello. Ahí les colocaban ese artefacto de madera y los unían a los dos, los ataban. Entonces el objetivo era que ese buey joven e inexperto fuera amansado. Al principio, el buey joven, como era de esperarse, que no le gustaba sujetarse, pues comenzaba a hacer toda clase de esfuerzos, a dar casquetazos, a no querer sujetarse. Le incomodaba la sujeción, el yugo, y todo esto le producía heridas en su cuello, hasta que finalmente ese buey entendía que era mejor estar sujeto, porque entre otras cosas el otro buey era más fuerte, más experimentado, y aunque éste intentaba moverlo, el otro se quedaba tranquilo. Y el otro comenzaba el surco y este pataleaba y hacía cosas, pero finalmente terminaba siendo arrastrado por este buey más fuerte y más experimentado. Mis amados, en este reino de Dios, el más fuerte es Cristo. El más experimentado es Cristo, el más sabio es Cristo, y por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, Él nos quiere amansar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si nos sometemos a la autoridad de Cristo, si nos sujetamos a Él, nos irá bien. Cuando nos sujetamos a Dios, nos va bien y disfrutamos de los beneficios de estar bajo esa autoridad. ¿Por qué? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Esa primer frase es clave: habitar al abrigo del Altísimo es someterse a su autoridad. Tú sabes que hay personas que han tomado este salmo como un amuleto para la buena suerte, ¿verdad?
y abren su Biblia, ya una Biblia costosa, por cierto, allá en la sala, en un atril, la abren y la abren en ese salmo como un amuleto de la buena suerte, y que para ahuyentar las energías y yo no sé cuántas cosas más. Pero la Biblia no funciona así. La Biblia funciona cuando hay sometimiento a lo que ella dice, cuando hay sujeción al autor de ella. Por eso esta primera frase es determinante para lo que sigue, porque se puede citar y recitar el salmo, pero si todavía la persona que lo cita no está sujeta a la autoridad del Todopoderoso, entonces no tiene ninguna validez. Pero cuando alguien habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa persona sujeta a Dios, sujeta a la máxima autoridad, con toda confianza le podrá decir al Señor: mi Dios, en quien confiaré, esperanza mía y castillo mío. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Puede decir con toda confianza: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente miraré y con mis ojos veré la recompensa de los impíos. Noten que estoy personalizando este salmo, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Por lo tanto plaga no tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Y entonces el Señor le dice a esa persona: te pondré, por cuanto has conocido mi nombre, por cuanto has puesto en mí tu amor, yo también le libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Y es verdad que por causa del conocimiento del nombre del Señor, Él nos ha puesto muy alto en lugares celestiales. Y dice más: me invocarás, dice Dios, y yo te responderé. Amén. Me invocarás y yo te responderé. Te libraré, dice Dios, y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Cuántos de los que están aquí oyéndome disfrutan de esas bendiciones? Alábelo por eso. Gloria a Dios. Y no recitamos ese salmo y otras porciones de la Escritura religiosamente o como un talismán de la buena suerte, no, sino que es producto de una relación de comunión que tenemos con el Altísimo, la cual se traduce en sujeción y obediencia a Él y su palabra. Gloria a Dios. Es muy importante la sujeción a Dios. Y los hijos de Dios son personas que se sujetan a Dios y a las autoridades humanas. Un hijo de Dios no anda dando problemas por todo lado, ni anda rompiendo las normas, ni que dice, rebelándose contra las autoridades. No. A los que son empleados, la Biblia les manda sujetarse a sus jefes, a sus patrones. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque tú sabes que hay patroncitos que son, sí, son difíciles de soportar los patrones. Algunos, no algunos. Pero no hay que hablar mal de ellos. No está bien que hables mal de tu patrón y luego vayas y recibas la quincena.
Así no se actúa en el reino de Dios. No hay que hablar mal de él, no hay que denigrar de él, hay que orar a Dios por esa persona. Amén. También dice en otra escritura: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Bueno, en ese tiempo se hablaba de siervos y de amos porque era común la esclavitud. Hoy en día ya no rige eso. Aunque algunos trabajos sí parecen eso, y algunos patrones parecen amos y señores, pero la Biblia también le dice a ellos, vea, a los patrones. No voy a preguntar ni voy a decir que los patrones digan amén ni nada de eso, no, ahorita no. Pero también le dice Dios a ellos, a los que tienen empresa, a los que generan empleo. Dice: y vosotros amos, bueno, vosotros jefes, patrones, haced con ellos, o sea, con los siervos, con los trabajadores, haced con ellos lo mismo. Es decir, respétenlos, dejando las amenazas. Desde ese tiempo había patrones que amenazaban: y si no te echo, y te bajo el sueldo, y te pongo más horas, y te pago lo mismo. Eso ya venía así. Pero dice que ahora los jefes, los patrones, los amos creyentes debían respetar también a sus empleados, dejando las amenazas, sabiendo, dice el escritor, sabiendo que el Señor de ellos, de los empleados, también es el mismo Señor vuestro que está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Gloria a su nombre. Entonces hay líneas de autoridad que hay que respetar en la empresa. Hablando dentro del marco de la familia, se aconseja a las esposas que deben estar, no gusta esa palabra, pero la Biblia lo dice, ¿no? Que las esposas estén, sí. Bueno, obviamente que es importante. Cuando ese hombre está sujeto a Cristo, es más fácil la sujeción por parte de la mujer. Y una palabra para las solteras: no vinieron todas, pero por el Facebook nos ven. Ellas no vinieron, pero estaban todas pegadas del Facebook allá, orando allá, viendo el culto por el Facebook, gloria a Dios. Y los solteros también. Entonces, una palabra para las solteras: ojalá que cuando te vayas a unir a un hombre, ojalá sea un hombre que esté sujeto a Cristo. No te busques un buey que no tenga yugo. Búscate uno que esté con el yugo a Cristo. Y entonces, cuando una dama cuenta con un esposo que está sujeto a Cristo, ella es feliz en sujetársele a él. ¿Por qué? Porque el hombre que está sujeto a Cristo ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, y la trata de la misma manera. Y entonces esa mujer es feliz sujetándosele a ese hombre. Incluso algunas imitan a Sara, de la cual vosotras venís a ser hijas, dice el escritor bíblico. Y hasta le dicen a su esposo cuando le llama Señor. Qué lindo, ¿no? Aunque es curioso que somos los hombres, cuando presentamos a la esposa, la presentamos y decimos: esta es mi señora. Pero ellas nunca nos presentan a nosotros así, ¿cierto? Ellas nunca dicen: les presento a mi Señor. No dicen eso, no, mi esposo. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que la sujeción de ellas debe ser una respuesta a ese trato sabio que le da ese hombre. Incluso a las damas que cuentan con un esposo inconverso, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, maridos inconversos, ellos sean ganados sin palabra. Es lo que se llama evangelismo sin palabras. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer así puede ganar a su esposo para Cristo.
Entonces la sujeción también trae beneficios a nivel de familia. Y a los hijos, la Escritura también da consejo al respecto. Los padres son una autoridad humana puesta por Dios. A los hijos se les dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hay un mandamiento que es el primer mandamiento al que se le añade una promesa, que es para los hijos: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora yo pregunto, ¿los hijos quieren que les vaya bien en la vida? Sí, claro. Entonces ahí está la respuesta, es sujeción a sus padres. No gusta mucho a los hijos. Los hijos, ellos quieren tener ¿qué? Les dije el martes, ¿no? ¿Qué quieren tener ellos? Las llaves. Porque las llaves hablan de autoridad. Bueno, si tu padre te entregó las llaves, espero que no te haya entregado la autoridad, sino que te haya delegado una autoridad. Ellos, y lo digo porque yo fui hijo delante de mi madre, de mi padre, y en mis inicios, no cuando desconocía la palabra, pero cuando descubrí esta escritura en la Biblia, recién era bautizado en el nombre de Jesucristo, a eso de los 17, 18 años, estaba en pleno momento de que los hijos quieren dar el grito de independencia, ¿verdad? Porque todo hijo tiene su 20 de julio. Sí, todo hijo hay un momento que quiere: me independizo. Estoy cansado de mis padres y de las órdenes y de los horarios. Aquí yo parezco un esclavo, todo yo, los mandados yo. Y entonces todos los hijos quieren ¿qué? Dar el grito de independencia. Y yo pasé por esa etapa. Sí, llega como en la adolescencia, comenzando la juventud, 16 hasta los 20 más o menos. Ya en esta época comienza más temprano. ¿Sí? Entonces un día me rebelé y dije: me voy de esta casa, mamá y papá, me voy. Ellos me dijeron: ¿te quieres ir? Sí, me voy. Ok, ¿te quieres ir a pagar arriendo? ¿Te quieres ir a pagar servicios? ¿Te quieres ir a pagar tu alimento tú mismo? Yo dije: pues sí, me voy. Y me fui y le di una vuelta a la manzana y volví. Le dije: mejor me quedo, pensándolo bien, me voy a sujetar a vosotros. Me volví espiritual y todo. Oiga, hijos, les conviene la sujeción. Pero es que mi padre no es digno. El mío tampoco lo era, pero yo, solo por ganarme esta bendición, lo honré. Solo por ganármela. Y después del culto me pregunta cómo me ha ido. Y le diré que Dios es fiel y que cumple su palabra. Él respalda lo que Él estableció. Claro, llegará un tiempo en que toca dar el grito, quiera o no quiera, hay que irse. El aguilucho tiene que volar del nido, ¿verdad? Y si no vuela, pues hay que ayudarlo a volar. Ya tienes 45 años, mijo. Ay, mamá, pero es que no, vuela, ya tienes alas. Deja el nido solo, que los papás merecen un descanso. Gloria a Dios. Entonces la sujeción conviene a las esposas, conviene a los hijos también. Dice, allí conviene ser sujetos, porque ustedes recuerdan a un hijo que también pegó el grito de independencia en la Biblia y pidió la herencia, y me voy, no quiero, y se fue e hizo lo que quiso, vivió perdidamente, malgastó todo, y después ¿qué dijo? Voy a volver a casa. Claro, él sabía que había fallado y que tal vez llegaría y no sería recibido como
como un hijo. Incluso él imploró a su padre que no fuera así, que le hiciera como un jornalero, pero ustedes saben ya la historia. Obviamente que ese padre pues representa a nuestro Señor, que nos recibe con amor y misericordia y que es fiel aunque seamos infieles. Pero conviene la sujeción, conviene porque trae beneficios. Ahora, a los padres también la Biblia les dice, ¿sí? Porque ya alcancé a escuchar un papá que le dijo a su hijo: da cuenta, mijo, oiga, Dios cómo le habla, dígame. No, pero espérate, padre, a ti también la Biblia te dice: y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos, no los provoquen a ira, no los exasperen, no se pongan. La versión de Israel Durán, la nueva versión, dice: no se vuelvan intensos con sus hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Sí, disciplina es disipularlos, no darles, sino disipularlos. Y no los provoquen, sino amonéstenlos de parte del Señor. Entonces, esa familia donde la esposa se sujeta a su esposo, ojalá que su esposo esté sujeto a Cristo y los hijos se sujetan a su padre, es una familia no perfecta, pero bendecida. Porque donde hay sujeción hay obediencia, y donde hay obediencia hay bendición. De tal manera que también en la iglesia Dios ha dejado autoridades a las cuales debemos estar sujetos. Y la Escritura dice: obedeced a vuestros pastores. A ver, ¿dónde están las ovejas? Digan amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Bueno, pero ¿y por qué me tengo que sujetar a mi pastor y obedecerle? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que usted sea un creyente, una oveja, amén, que sea obediente y sujeta a sus pastores. Se acabó el amén, dijo el predicador. El otro predicador dijo: no dicen amén, pero así. Claro, que usted sea un creyente que le produzca alegría a sus pastores. Que su pastor no se tenga que quejar de: ay, ese hermanito, Señor, haz tu voluntad. Llévatelo, gracias, llévatelo a tu presencia o llévatelo a otra congregación, pero haz algo. Oiga, sí, uno de pastor y creyentes que lo ponen a orar así. Yo he tenido que orar, y gloria a Dios que Dios es fiel y responde la oración. Porque hay unos creyentes que, Dios mío, se vuelven una carga más de lo que el pastor puede llevar. Y a toda hora en problemas. Nunca andan bien, nunca andan sin un problema. No sé, como que los problemas lo andan buscando por las redes sociales, no sé, le llegan a la casa. No, la Biblia dice: el bien y la misericordia me seguirán. Gracias. Está bien que hay momentos en que todo creyente, claro, y uno va a su pastor y le pide oración y pide consejería, pero es que hay algunos que eso tienen es por deporte, hermano. Y su pastor no tiene un momento, no, imagínate que algunos llaman a las 3 de la tarde y hasta ofensivos son. Aló, sí, pastor, Dios le bendiga, está durmiendo. Y a uno como pastor le dan unas ganas de bendecirlo. Bueno, y si el pastor no pudo dormir bien, o hizo vigilia, o qué sé yo, ¿no tiene derecho a descansar por la tarde o qué? Y a toda hora esos creyentes desobedientes no se sujetan, le causan problema al pastor. No, hermano, la Biblia dice: obedezcan sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos tienen un trabajo crucial, velan por sus almas.
Cristo compró nuestras almas con su sangre, pero ha delegado a estos hombres para velar por sus almas, para que ellos lo hagan con alegría. No se ande saltando la cerca, no sea de esas ovejas que a todas se parecen al buey aquel, a ese buey de los que les hablaba. Sí, a las ovejas no se les coloca yugo, porque se supone que son animales muy tranquilos, muy obedientes. Pero tú sabes que a veces suceden cosas y es bueno tener creyentes bajo la autoridad, porque si tú estás bajo autoridad, entonces Dios te respalda. ¿Sí? Cuando tú estás bajo la autoridad, tienes autoridad. Cuando estás sujeto a Dios y a las autoridades que Él estableció, entonces Dios ve en ti una actitud que hay que respaldar, porque por ahí había en algún momento unos hombres que eran exorcistas ambulantes, ya como que se la pasaban, ¿sí? Eran como cazafantasmas, ¿sí? ¿Cómo era? Ghostbuster, ¿cómo era? Sí. Iban por todo. ¿Dónde hay un demonio? ¿Dónde hay un demonio por aquí? ¿Dónde hay un demonio? A ver, y tal vez repartían tarjeticas, se echan demonios a domicilio. Ya eran exorcistas ambulantes. Entonces un día se encontraron con un demonio y como ellos eran ruedas sueltas y no estaban bajo autoridad, ¿sí? Encontraron un demonio un poco fuerte y que sabía que ellos no estaban en sujeción, porque los demonios saben, ¿eh? Los demonios saben quién anda en sujeción. Y entonces ellos incluso usaban el nombre de Jesús para intentar echarlo fuera, pero el demonio les habló y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ya me los imagino corriendo por la calle principal de Jerusalén sin ropa. ¿De dónde vienen? Esos no son los exorcistas ambulantes. ¿Qué pasó? Como no estaban bajo autoridad y no estaban en sujeción, les fue de esa manera. Pero mis amados, a quienes andan en sujeción a la autoridad establecida por Dios, hasta el diablo los respeta y los reconoce. Anda en sujeción, anda en sujeción y Dios lo va a respaldar. Dios no lo va a dejar en vergüenza, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ande en sujeción, ande en fidelidad. Por lo tanto, es importante estar en sujeción a Dios, pero también a las autoridades, incluso a las autoridades gubernamentales, porque el consejo bíblico es: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántas personas se tienen que someter? Todas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, y eso no es bueno. A Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados o las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pregunta el escritor bíblico: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad, porque son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Bueno, en ese tiempo era la espada, en este tiempo es
el bolillo, el revólver, algo, algún arma lleva ahí, algo lleva. Pues es servidor de Dios. Oiga, y está hablando de las autoridades humanas y dice, ¿son servidores de quién? De Dios, dice la Escritura. Y vengadores para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. De tal manera que el principio de sujeción, mis hermanos, amigos aquí presentes, es establecido por Dios, y los que se sujetan pues están bajo protección y se benefician de lo que representa este principio. Ahora, también hay que dejar claro una cosa: lo establecido por Dios es el principio de sujeción a la autoridad. No necesariamente los que ejercen esa autoridad. Es decir, muchas veces quien ejerce esa autoridad no es del agrado de Dios. O en otras palabras, quien ocupa el cargo de autoridad no siempre es puesto por Dios, porque es verdad que hay jefes que no son buenos jefes, ¿cierto? Hay esposos que no son buenos esposos. Hay padres que no son buenos padres. Hay pastores, no, esa me la voy a saltar. Hay gobernantes que no son muy buenos gobernantes, pero hay que sujetarse. No, es que ese que quedó en el cargo gubernamental no es de mi agrado político, no es de mi color, no importa. El Señor dice, es la autoridad presente y hay que sujetársele. Gloria a Dios. Por causa no del castigo, sino de la conciencia. El ejemplo máximo de lo que les estoy diciendo es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él como hombre? En el cumplimiento de ese plan predeterminado, Él debía sujetarse a las autoridades humanas. Y en alguna ocasión, siendo un niño de 12 años, dice la Escritura que yendo de Jerusalén, de la fiesta, entonces el niño de 12 años, Jesús, se perdió. Sus padres no lo encontraban, y bueno, lo encontraron donde menos se imaginaban que iba a estar, ¿cierto? En el templo. Yo doy gloria a Dios que el día que nuestros adolescentes se nos pierdan de casa y no los encontremos, estén aquí en el templo. Ese día la mamá le da gloria a Dios. Y entonces dice la Escritura que ellos, pero ¿por qué nos has hecho así? Y entonces dice, y Él estuvo sujeto a ellos. Dios manifestado en carne. Les hubiese podido decir, espérate María, espérate José, yo soy su creador, ustedes que se han creído. Pero Él como hombre, como hijo, estuvo sujeto a ellos. Y cuando debía ser crucificado, en ese tiempo gobernaba en Judea un militar romano llamado Poncio Pilato, el cual interrogaba a Jesús, pero el Señor no le daba ninguna respuesta. Entonces Pilato con arrogancia le dijo, oigan lo que le dijo Pilato al Señor Jesucristo: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas, Jesús? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Oigan este hombrecito tan atrevido. Yo creo que el Señor le dio una miradita así, lo escaneó de arriba abajo. Este Pilato no escuchó cuando Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, yo la pongo, yo la vuelvo a tomar, porque Él es la máxima autoridad. A su nombre sea la gloria.
¿a mí no me hablas, Jesús? ¿A mí que tengo la autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Pero Jesús, siendo la máxima autoridad del universo, entonces Él tenía que someterse a esa autoridad humana. Y respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías. Note que Jesús reconoce que el hombre tiene autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba, de la autoridad máxima. Jesús reconoce que el hombre sí tenía autoridad y se le sujeta porque esa autoridad había sido establecida por Dios. Entonces, los que ejercen la autoridad no siempre son del agrado de Dios, pero les debemos sujeción por causa de que Dios ha establecido ese principio. Ahora, es bueno saber cuándo los hijos de Dios no debemos sujetarnos a las autoridades. Sea cual sea cualquier autoridad, cuando un hijo de Dios no debe sujetarse a las autoridades. Cuando una orden es contraria a la voluntad de Dios o a lo expresado en su palabra, no tenemos por qué sujetarnos. En ese caso debemos responder como aquellos apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una orden es contraria a la voluntad de Dios, a lo expresado en su palabra, los hijos de Dios no tienen por qué sujetarse. Usted sabe que hubo 3 jóvenes deportados a un reino y estaban sujetos a la autoridad real de aquel. Pero un día ese rey loco se le dio por una idea de levantar una estatua y dar una orden igual de loca a él y decir: bueno, cuando suenen todos los instrumentos, todos en el reino se van a postrar y van a adorar la estatua. De lo contrario serán echados al horno de fuego ardiendo. Pero estos 3 muchachos, conocedores del único Dios vivo y verdadero, no se sujetaron a esa orden ni se postraron ante la estatua. Tuvieron que rebelarse a esa autoridad porque la orden iba en contra de lo establecido por Dios. Ellos sabían que al único que se le debían postrar y adorar era al Dios del cielo, al Todopoderoso. Y entonces esto le incomodó a este rey y le dijo: mire, muchachos, hagamos algo. Les voy a dar otra oportunidad. Van a sonar los instrumentos, se postran y adoran la estatua, porque si no, vea, no sé cuál será el Dios que los va a librar de mis manos. Pues ¿cuál Dios? El Dios de ellos. Pero él no lo sabía. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, porque Él puede, pues es el Todopoderoso. ¿Cuántos saben que Él puede librarnos? Obviamente no acatar una orden que va en contra de la voluntad de Dios acarrea consecuencias, y ellos estaban dispuestos a afrontarlas. Entonces le dijeron: mire, no te vamos a responder sobre este asunto, tenemos un Dios que puede librarnos. O sea, eso estaba claro en ellos. El Dios de ellos los podía librar. Amén. Y si no, o sea, ellos ahí también sabían que Dios es soberano. Y Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. Ellos estaban seguros que su Dios tenía el poder para librarlos, pero también sabían que Dios es soberano y a Él nadie lo manda. Entonces dijeron: y si no nos libra, pues de todos modos no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Y Nabucodonosor se llenó de ira y le cambió el rostro, porque tú sabes que hay gente que cuando se llena de ira les cambia el rostro.
el aspecto de su rostro contra estos muchachos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y hombres corpulentos los amarraron y los tomaron y los tiraron al horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante, el fuego mató a aquellos que los tiraron. Pero como ellos habían confiado en su Dios, ese día Dios quiso librar a esos muchachos. Y el rey se quedó mirando el horno de fuego y de repente se llenó de asombro y dijo: ¿cuántos tiraron al horno? Pues 3. Pero ¿por qué yo veo 4? Y se están paseando en el horno. Me encanta esa palabra. Se estaban paseando. Estaban dando un paseo en el horno. Y no son 3. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Claro, él dijo así porque creía en muchos dioses, pero no era el hijo de los dioses. Era el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Gloria a Dios. Y los hicieron salir. Y me imagino esa escena, ¿no? El horno era como una habitación grande allí y el fuego salía. Y entonces el rey que les había hablado con soberbia, ahí con altivez, ahora les dice: Sadrac, Mesac, Abednego. Yo no sé, pero como yo soy así loco y me gusta imaginarme las cosas, me perdonan pues. Yo imagino que los muchachos le dijeron: me imagino yo, ¿no? Ya vamos. Y estaban ahí paseando con el Señor ahí. ¿Sí? Oh, está bueno este fuego aquí, está sabroso, ¿no? Y se paseaban. Y salieron. Y cuando salen del fuego, no, fuego aquí, y sacan un pie y salen del fuego. Y todos se acercaron a mirarlos y a olerlos, y dice que ni olor a fuego tenían. Cuando tú honras a Dios y te sujetas a Él por encima de lo que sea, Dios te honra a ti. Dios les bendiga.